¿Y si te dijera que una sola noche cambió el equilibrio del poder mundial? ¿Y que el arma más poderosa de Estados Unidos ya no es intocable? Lo que ocurrió en el Golfo Pérsico no es solo una noticia, es una advertencia para todo el planeta. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros y con análisis real, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene apenas empieza. Bienvenidos nuevamente a US Power Analysis, un espacio dedicado a examinar, sin filtros ni concesiones, las realidades estratégicas que a menudo permanecen fuera del alcance del discurso público dominante en Washington y Tel Aviv. Hoy nos encontramos ante un momento que con toda probabilidad será recordado por los historiadores como un punto de inflexión. No se trata de un incidente menor ni de un error de cálculo que pueda resolverse discretamente en los canales diplomáticos habituales. Lo ocurrido en las aguas del Golfo Pérsico en las últimas 24 horas marca una ruptura clara entre el orden internacional que conocíamos y el que comienza a tomar forma. La magnitud del acontecimiento es difícil de exagerar. Estados Unidos ha sufrido la pérdida más significativa de poder naval desde la Segunda Guerra Mundial, y lo más llamativo y estratégicamente inquietante es que este golpe no ha sido infligido por una superpotencia tradicional con décadas de supremacía marítima, sino por un estado al que durante años Washington calificó como un actor regional manejable, contenido mediante sanciones y presión política. El protagonista de este episodio es el USS Abraham Lincoln, un portaaviones de clase Nimitz que representa la cúspide de la ingeniería naval estadounidense. Con capacidad para transportar aproximadamente 90 aeronaves y una tripulación cercana a las 6,000 personas, este buque no solo simboliza poder militar, sino también la proyección global de la influencia estadounidense. Hoy ese símbolo ha sido gravemente dañado y confirmado como perdido tras un ataque coordinado de misiles balísticos iraníes. La cifra central del ataque exige atención por sí sola: 1.500 misiles balísticos. No hablamos de una demostración limitada de capacidad ni de una acción calculada para enviar una señal política. Se trata de una ofensiva masiva, ejecutada en oleadas coordinadas, diseñada para saturar el sistema de defensa naval más avanzado del mundo. La lógica es sencilla pero contundente. Incluso los sistemas más sofisticados tienen límites, y cuando el volumen supera la capacidad de respuesta, las brechas se vuelven inevitables. Las consecuencias humanas son igualmente devastadoras. Miles de marineros han quedado desaparecidos en el Golfo Pérsico. La magnitud de la tragedia es tal que las instituciones militares estadounidenses aún no han articulado un mensaje claro hacia la opinión pública. El silencio del Pentágono en las horas posteriores al ataque no es casual. Refleja el impacto de un evento para el cual no existían precedentes operativos ni guías comunicativas preparadas. En los círculos de toma de decisiones en Washington, desde la Casa Blanca hasta el Consejo de Seguridad Nacional, el ambiente es de absoluta excepcionalidad. No hay comparación posible con conflictos recientes como Afganistán o las guerras del Golfo. La pérdida de un portaaviones, junto con miles de efectivos, constituye una demostración operativa que cuestiona directamente los fundamentos de la doctrina militar estadounidense. Lo que está en juego no es únicamente un activo militar, sino el propio concepto de proyección de poder. Durante décadas, los grupos de ataque de portaaviones han sido el instrumento central de la presencia global de Estados Unidos.
Sin embargo, este episodio sugiere que dichas plataformas pueden ser vulnerables en escenarios donde un adversario ha desarrollado capacidades específicas para neutralizarlas. Esto nos lleva a preguntas fundamentales que requieren respuestas claras y sin ambigüedades. ¿Cómo pudo un ataque de 1.500 misiles superar los sistemas de defensa más avanzados del mundo? ¿Qué nivel real de sofisticación ha alcanzado el programa de misiles balísticos iraní? Y, quizás lo más importante, ¿cómo responderá Estados Unidos a un desafío que pone en entredicho su credibilidad estratégica? Antes de avanzar, una observación para nuestra audiencia. Si este tipo de análisis aporta una perspectiva que no encuentra en los canales tradicionales, su participación es clave. La discusión pública sobre estos temas es más necesaria que nunca. Entramos ahora en el primer bloque de análisis, el desarrollo del enfrentamiento. El USS Abraham Lincoln ingresó en el Golfo Pérsico como parte de un despliegue diseñado para enviar una señal de disuasión. Washington pretendía reafirmar su compromiso con la seguridad de las rutas marítimas y con el equilibrio regional. En un contexto de creciente presión por parte de Irán, el grupo de ataque incluía cruceros con misiles guiados, destructores equipados con el sistema Aegis, submarinos de ataque y una red completa de guerra electrónica y defensa aérea. Durante décadas, la doctrina naval estadounidense sostuvo que esta arquitectura defensiva en capas era suficiente para gestionar amenazas balísticas regionales. Esta convicción se basaba en supuestos concretos: la capacidad de los sistemas para procesar múltiples objetivos simultáneamente, la eficacia de los interceptores en fase terminal y la superioridad en el dominio electromagnético. Irán, sin embargo, no solo estudió estos supuestos, sino que diseñó su estrategia precisamente para invalidarlos. El enfrentamiento comenzó en las horas previas al amanecer, cuando los sistemas de alerta temprana iraníes localizaron la posición del grupo de ataque con un nivel de precisión que refleja una notable madurez en sus capacidades de vigilancia marítima. Satélites, radares de largo alcance, seguimiento acústico, submarino y datos de tráfico marítimo comercial se integraron para generar soluciones de targeting en tiempo real. El concepto operativo iraní fue, en esencia, directo y eficaz. Ningún sistema defensivo es ilimitado. Todo radar, todo sistema de control de fuego y todo inventario de interceptores tiene un umbral máximo. La estrategia no consistía en superar tecnológicamente al sistema Aegis, sino en saturarlo hasta el punto de fallo. Y así, el enfrentamiento no se decidió únicamente por tecnología, sino por una realidad más elemental: la aritmética. A partir de ese punto, la dinámica del enfrentamiento adquiere una lógica casi mecánica, donde el volumen y la secuencia operativa resultan determinantes. El lanzamiento de aproximadamente 1.500 misiles en oleadas coordinadas desde múltiples ubicaciones dentro del territorio iraní generó una carga de objetivos que superó de forma simultánea la capacidad de respuesta de todos los sistemas defensivos del grupo de ataque. La primera oleada no estaba diseñada para destruir el portaaviones. Su objetivo era más calculado: agotar el sistema. Cientos de misiles balísticos lanzados en trayectorias deprimidas, lo que reduce el tiempo de alerta y complica la geometría de interceptación, descendieron sobre la formación naval desde múltiples vectores. Este enfoque obligó a los sistemas Aegis, desplegados en destructores y cruceros de escolta, a operar al límite de sus capacidades. Los interceptores comenzaron a ser lanzados a un ritmo máximo. Misiles diseñados específicamente para defensa antimisiles balísticos fueron empleados en cantidades que, en condiciones normales, habrían estado destinadas a sostener operaciones durante varios días. Sin embargo, en este escenario, ese inventario se consumía en cuestión de minutos, mientras la primera oleada saturaba los sistemas y reducía las reservas de interceptores.
La segunda ya se encontraba en fase terminal. Aquí es donde entra en juego el elemento cualitativo del arsenal iraní. Los misiles de mayor capacidad, con un alcance superior a los 2.000 kilómetros y niveles de precisión fruto de décadas de desarrollo tecnológico, estaban diseñados específicamente para penetrar defensas avanzadas y alcanzar objetivos navales de alto valor. Estos sistemas incorporaban múltiples cabezas de reentrada, lo que multiplicaba la complejidad del problema defensivo. Cada interceptor ya no debía neutralizar un único objetivo, sino varios simultáneamente, incrementando exponencialmente la carga sobre los sistemas de control de fuego. A este escenario se sumó un factor adicional que resulta crítico desde el punto de vista técnico: la guerra electrónica. Informes preliminares sugieren que Irán desplegó capacidades destinadas a degradar el entorno electromagnético en torno al grupo de ataque. Esto habría afectado la coherencia de los datos de radar y, de manera más significativa, habría introducido retrasos en las comunicaciones entre plataformas en un contexto donde milisegundos pueden determinar el éxito o el fracaso de una interceptación. El resultado de esta degradación no es inmediato, pero sí acumulativo. En un entorno de alta saturación, cualquier retraso en la transmisión de datos o en la asignación de objetivos se traduce en oportunidades perdidas para interceptar amenazas entrantes. Cuando los sistemas de defensa en profundidad comenzaron a fallar, la responsabilidad recayó en la última línea: los sistemas de defensa cercana del propio portaaviones. Estos incluyen cañones automáticos y misiles de corto alcance diseñados para neutralizar amenazas que han logrado atravesar todas las capas anteriores. Sin embargo, estos sistemas están concebidos para gestionar un número limitado de amenazas simultáneas. Lo que enfrentaron en este caso fue un volumen de impactos en fase terminal que excedía claramente sus parámetros de diseño. Múltiples ojivas descendiendo desde diferentes ángulos y a velocidades elevadas crearon un escenario en el que la capacidad de respuesta quedó sobrepasada. A partir de ese momento, el desenlace se volvió inevitable. Se registraron impactos directos sobre la estructura del portaaviones. Los equipos de control de daños actuaron con la disciplina y profesionalidad que caracterizan a la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, la naturaleza física del ataque, la cantidad y severidad de los impactos, superó cualquier protocolo de contención. Conviene subrayar este punto. No se trata de un fallo humano ni de una falta de preparación. Se trata de una situación en la que las condiciones operativas excedieron los límites para los cuales los sistemas habían sido diseñados. El USS Abraham Lincoln, una plataforma de más de 100.000 toneladas que encarna décadas de desarrollo tecnológico y supremacía marítima, terminó hundiéndose en las aguas del Golfo Pérsico. Las consecuencias humanas, nuevamente, son profundas. Parte de la tripulación fue rescatada por buques de apoyo, pero un número significativo de efectivos permanece desaparecido. Las operaciones de búsqueda y rescate se desarrollaron bajo condiciones de riesgo, ya que la presencia operativa iraní en la zona limitó la capacidad de desplegar todos los recursos disponibles. Este detalle no es menor. Incluso en la fase posterior al ataque, la situación táctica condicionó la respuesta humanitaria, evidenciando el nivel de control que Irán logró ejercer sobre el entorno inmediato del enfrentamiento. Desde una perspectiva estratégica, este episodio será objeto de estudio durante décadas en academias militares y centros de análisis en todo el mundo. La lección principal es clara y, para muchos, incómoda. Incluso las plataformas más avanzadas operan dentro de límites definidos. Durante años, diversos ejercicios de simulación y análisis habían señalado la vulnerabilidad potencial de los grupos de ataque frente a ataques de saturación masiva. Sin embargo, esas conclusiones no siempre se tradujeron en cambios doctrinales al ritmo que el entorno estratégico exigía.
Lo ocurrido demuestra que un adversario con recursos suficientes, paciencia estratégica y claridad en sus objetivos puede diseñar un entorno de combate que sobrepase la capacidad de respuesta de sistemas considerados hasta ahora prácticamente invulnerables. En esencia, el grupo de ataque de un portaaviones, por sofisticado que sea, sigue siendo un sistema finito. Opera con un número limitado de sensores, interceptores y capacidades de procesamiento. Cuando ese sistema se enfrenta a un entorno diseñado específicamente para exceder esos límites, el resultado deja de depender exclusivamente de la calidad tecnológica y pasa a estar determinado por la relación entre capacidad y volumen. Este cambio de perspectiva es posiblemente el aspecto más relevante del incidente. No se trata únicamente de la pérdida de un activo estratégico, sino de la evidencia de que el equilibrio entre defensa y ataque ha evolucionado. Y esa evolución obliga a replantear de manera urgente los supuestos sobre los que se ha construido la doctrina naval contemporánea. Con el análisis del enfrentamiento ya establecido, es imprescindible dirigir la atención hacia el elemento que lo hizo posible, el programa de misiles balísticos desarrollado por Irán durante las últimas 2 décadas. Lejos de ser una respuesta improvisada o una capacidad marginal, este programa representa una estrategia sostenida, coherente y claramente orientada a un objetivo específico: neutralizar la capacidad de proyección de poder de los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses. Para comprender plenamente este desarrollo, es necesario situarlo en su contexto estratégico. Tras la Guerra del Golfo de 1991 y el despliegue continuado de fuerzas navales estadounidenses en la región, los planificadores militares iraníes identificaron con notable claridad el núcleo del problema. El portaaviones no solo era el símbolo del poder estadounidense, sino también su instrumento operativo más eficaz en el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, representaba una vulnerabilidad, un objetivo de alto valor cuya neutralización podría alterar de forma decisiva el equilibrio regional. La lógica que emergió de este análisis fue directa. Si se podía desarrollar una capacidad creíble para amenazar o destruir un grupo de ataque, se podría disuadir, o al menos complicar significativamente, cualquier intento de intervención militar estadounidense. El primer paso en esa dirección fue la introducción de misiles balísticos de combustible sólido con alcance suficiente para cubrir todo el Golfo y más allá. Las primeras versiones demostraron viabilidad técnica, tiempos de preparación reducidos, mayor movilidad y una capacidad básica de reentrada atmosférica que permitía entregar cargas explosivas con un grado inicial de precisión. Sin embargo, lo que se ha observado en el reciente enfrentamiento es el resultado de una evolución considerable sobre esas bases iniciales. Los sistemas actuales incorporan mejoras sustanciales en la precisión, reduciendo el margen de error a niveles que transforman el misil balístico de un arma de área en un instrumento de ataque selectivo contra objetivos específicos, incluidos buques de gran tamaño. Este salto cualitativo no se limita a la precisión. Las opciones de carga útil han sido diversificadas para maximizar el impacto en distintos escenarios operativos, desde penetradores diseñados para comprometer la integridad estructural de grandes plataformas navales hasta configuraciones destinadas a inutilizar sistemas críticos en cubierta o aumentar las bajas en espacios internos. No obstante, el avance más significativo y el que tiene mayor impacto sobre la doctrina defensiva estadounidense reside en la incorporación de vehículos de reentrada maniobrables. A diferencia de las trayectorias balísticas tradicionales, que siguen patrones predecibles, estos sistemas pueden alterar su curso en la fase terminal del vuelo. Este comportamiento introduce una variable de incertidumbre que reduce de forma considerable la eficacia de los sistemas de interceptación diseñados para calcular trayectorias estables.
Desde una perspectiva técnica, esto implica que los interceptores ya no enfrentan un objetivo cuya posición futura puede determinarse con alta fiabilidad, sino un blanco dinámico que exige capacidad de adaptación en tiempo real. El resultado es una disminución directa en la probabilidad de intercepción, especialmente en escenarios de alta saturación como el observado. Es relevante señalar que este nivel de sofisticación no surge en aislamiento. El desarrollo del programa refleja una combinación de investigación interna, influencias tecnológicas externas y cooperación en áreas específicas como radares, guerra electrónica y sistemas de guiado. El producto final es una capacidad integrada que responde a una lógica operativa clara y coherente. Otro aspecto que merece atención es la escala de producción. El uso de aproximadamente 1.500 misiles en un solo enfrentamiento sugiere la existencia de un inventario considerablemente mayor. Desde una perspectiva estratégica, esto indica que la operación no representó un empleo total de recursos, sino una demostración calculada dentro de una capacidad más amplia. Mantener una fuerza de este tamaño bajo un régimen de sanciones prolongadas, presión internacional y amenazas constantes contra su infraestructura requiere un nivel de compromiso estatal significativo. Implica inversión sostenida, desarrollo industrial autónomo y una estructura organizativa capaz de operar bajo condiciones de restricción. A esta dimensión se suma la arquitectura de despliegue. A diferencia de sistemas centralizados y fácilmente identificables, los lanzadores asociados a este programa están distribuidos en una red de emplazamientos endurecidos, muchos de ellos subterráneos y operados mediante plataformas móviles. Este diseño introduce un desafío considerable para cualquier intento de neutralización preventiva. Desde el punto de vista operacional, localizar, fijar y destruir cientos de lanzadores móviles en un territorio extenso exige capacidades de vigilancia persistente y tiempos de respuesta extremadamente reducidos. Incluso con recursos avanzados, la ventana entre la detección y la ejecución de un ataque puede no ser suficiente para garantizar resultados decisivos. La eficacia demostrada en el reciente enfrentamiento también pone de relieve la importancia de la arquitectura de targeting. Impactar un objetivo naval en movimiento mediante misiles balísticos requiere información en tiempo real con un grado de precisión elevado. Esto solo es posible mediante la integración de múltiples fuentes, sensores espaciales, radares de largo alcance y sistemas de procesamiento capaces de transformar datos brutos en coordenadas utilizables dentro de los márgenes temporales que exige una operación de este tipo. Irán ha invertido de manera consistente en este tipo de infraestructura. La combinación de satélites de observación, sistemas de inteligencia de señales y radares terrestres ha permitido construir una imagen operativa coherente del entorno marítimo. Pero más allá de la recolección de datos, el elemento clave reside en la capacidad de integrar y transmitir esa información a las unidades de lanzamiento con la velocidad y fiabilidad necesarias. Este nivel de coordinación no es trivial. Requiere una estructura de mando y control robusta, capaz de operar bajo presión y de mantener la integridad de las comunicaciones en un entorno potencialmente degradado por interferencias. En conjunto, lo que se ha observado no es simplemente el uso de un sistema de armas, sino la ejecución de una doctrina completa. Una doctrina que combina desarrollo tecnológico, producción a escala, despliegue resiliente y capacidades avanzadas de targeting en una arquitectura operativa coherente. La conclusión es clara. El programa de misiles balísticos iraní ha alcanzado un nivel de madurez que le permite no solo amenazar, sino ejecutar con éxito operaciones contra objetivos considerados estratégicamente críticos.
Y esa realidad introduce un cambio profundo en el cálculo estratégico de cualquier actor que dependa de la proyección naval de poder como elemento central de su doctrina militar. Tras la confirmación de la pérdida del USS Abraham Lincoln, Washington entró en una fase que puede describirse, sin exageración, como una crisis institucional de primer orden. No se trata de una reacción emocional ni de un lenguaje alarmista. Es la consecuencia directa de un hecho que invalida, en tiempo real y ante una audiencia global, uno de los pilares fundamentales de la doctrina militar estadounidense. El impacto no es únicamente operativo, sino estructural. La pérdida de un portaaviones, acompañada por miles de efectivos desaparecidos, expone con crudeza las limitaciones de un sistema que durante décadas se consideró incuestionable. Y lo hace, además, en un entorno de máxima visibilidad, donde la información circula con rapidez y donde múltiples actores internacionales observan, analizan y extraen conclusiones. El primer desafío para la administración estadounidense fue de carácter inmediato, la gestión de la crisis. A diferencia de conflictos anteriores, este episodio no podía ser contenido ni reinterpretado a través de los canales tradicionales. La ubicación del incidente, la presencia de activos de vigilancia de distintos países y la disponibilidad de imágenes satelitales comerciales hicieron imposible cualquier intento de controlar la narrativa. En cuestión de horas, la realidad del ataque, los restos, las operaciones de rescate, la retirada de unidades supervivientes, se volvió accesible a la comunidad internacional. Washington se vio obligado a enfrentar simultáneamente tres exigencias: gestionar una catástrofe militar sin precedentes recientes, comunicar su alcance a la opinión pública y tomar decisiones estratégicas en un contexto de información incompleta. Las opciones disponibles, lejos de ofrecer claridad, estaban profundamente condicionadas. La respuesta instintiva, una acción militar contundente que reafirmara la capacidad de disuasión estadounidense, chocaba con una limitación evidente: la naturaleza del objetivo. La infraestructura que hizo posible el ataque no se encuentra concentrada ni es fácilmente neutralizable. El sistema de misiles iraní está diseñado precisamente para resistir este tipo de represalias. Su carácter móvil, su dispersión geográfica y el uso de instalaciones endurecidas dificultan la construcción de un paquete de ataque que garantice resultados decisivos. En otras palabras, una respuesta militar directa podría demostrar capacidad de acción, pero no necesariamente restablecer la credibilidad estratégica dañada. Este punto es central. Una operación que no logre neutralizar la amenaza original corre el riesgo de proyectar una imagen de alcance sin eficacia. Y en el ámbito de la disuasión, esa distinción es crítica. A estas limitaciones se suma el factor geoestratégico más sensible de la región: el estrecho de Hormuz. La capacidad de Irán para interrumpir el tráfico marítimo en este punto, mediante minas, misiles antibuque, submarinos y tácticas de enjambre, introduce un elemento de disuasión indirecta de enorme peso. Cualquier escalada significativa por parte de Estados Unidos conlleva el riesgo inmediato de una respuesta que afecte al suministro global de energía. Las consecuencias de un bloqueo, incluso parcial, se transmitirían con rapidez a los mercados internacionales, generando aumentos de precios, presiones inflacionarias y efectos económicos que impactarían directamente en las sociedades occidentales. En términos políticos, esto limita el margen de maniobra de cualquier administración. Las decisiones estratégicas ya no se evalúan únicamente en función de su impacto militar, sino también por sus consecuencias económicas y electorales. Otro elemento que añade complejidad es la dimensión nuclear. Aunque no sea el foco inmediato del enfrentamiento, forma parte inevitable del cálculo estratégico.
Cualquier acción que sea percibida como una amenaza existencial por parte del liderazgo iraní podría alterar el equilibrio en este ámbito, introduciendo riesgos que exceden con creces el incidente inicial. En este contexto, incluso las posiciones más favorables a una respuesta contundente deben operar dentro de límites claramente definidos. La escalada, lejos de ser una opción lineal, se convierte en un proceso cargado de incertidumbre.